Hola, bienvenidos a nuestro Expreso Financiero, un espacio donde vamos a hablar de todo lo que necesitas saber para empezar la semana y para tomar tus decisiones financieras. Bueno, buenos días, Esteban, ¿cómo estás? Buenos días, Cata. Fantástico. Bueno, pues esta semana que pasó fue bien interesante porque vimos correcciones en algunos asset class, como por ejemplo el dólar, vimos algunas correcciones en la renta variable, algunas correcciones en la renta fija, vimos un mensaje tal vez un poco más bajista por parte de la Fed y pues tuvimos algunas noticias y chismecitos corporativos. Entonces vamos a empezar por ahí. Cuéntanos de temas corporativos. ¿Qué quieres que sepamos y qué es lo que no nos podemos perder de lo que ha pasado? Bueno, en la última semana estuvimos viendo todo este tema, bueno, desde nuestra reunión anterior de la asociación entre Intel y Nvidia, pero aparentemente parece que se van a empezar a sumar más actores. O sea, ya no solamente tenemos al gobierno de Estados Unidos buscando tomar posición sobre las acciones de Intel, no tenemos solamente Nvidia haciendo una inversión, sino que probablemente también estemos viendo a Apple con una participación dentro de Intel, ya que están buscando un poquito diversificar esa producción de semiconductores de TSMC, que es el taiwanés que tienen en este momento, con el que tienen un acuerdo bastante ventajoso, pero no depender tanto de esta exposición directa hacia Taiwán. Ahora, lo que va a buscar Intel, según su última presentación, es dividir un poco el segmento de negocios entre diseño de nuevos productos y procesadores y la parte de la fundición, de la producción de los semiconductores. Entonces van a tener como esos dos modelos de negocios separados y van a buscar también como comprar todas estas acciones públicas para no depender tanto de la influencia de los inversionistas y poder tener una mejor planificación de largo plazo. Ahora es un poco preocupante, que es como ese factor de riesgo de que las personas que están llevando a cabo esta reestructuración son las mismas que ya estaban en Intel, que llevaron a Intel a la situación donde está. O sea, es un poco como de queremos cambiar y el rumbo hacia un rumbo mejor sin la influencia, pero al mismo tiempo mantenemos la misma administración y las mismas personas que ya tenían este rumbo. Entonces, eso puede ser un factor de riesgo, ya que de pronto un cambio de dirección podría llevarlos hacia una nueva perspectiva, con unos nuevos métodos para manejar a los distintos equipos de trabajo, como ha venido ocurriendo, por ejemplo, con otras empresas, que cuando suelen tener estas situaciones difíciles, lo que dicen es necesitamos es un cambio de liderazgo, que ya fue una de las cosas que propuso el presidente Trump hace unos meses. Bueno, súper. Y en conclusión, digamos que para el mercado y para el sector tecnológico un poco, pues estás viendo que puede haber correcciones o finalmente esto son oportunidades también para los inversionistas. Total, total. Cada persona puede decir, bueno, yo creo que estos ajustes corporativos que están haciendo pueden beneficiar al sector de semiconductores en Estados Unidos, porque es que al fin y al cabo, si Intel termina despegando, lo que va a terminar ocurriendo es un arrastre hacia arriba de todas las demás empresas del sector de semiconductores. Entonces, esto puede ser una oportunidad interesante para esos inversionistas que quieran tener exposición a este sector dentro del mercado estadounidense. Ahora, también hay otras situaciones, como por ejemplo el tema entre las inversiones cruzadas de OpenAI, Oracle y Nvidia, que han dado mucho de qué hablar porque son montos enormes. Estamos hablando de 100 billones de inversión de Nvidia en OpenAI y de Oracle, y entonces están cruzándose, pero genera esa preocupación de soy Nvidia, invierto en OpenAI, pero OpenAI invierte en Oracle y luego Oracle invierte nuevamente en Nvidia. Entonces podríamos estar viendo un movimiento que puede mejorar los números de una forma artificial. Podría ser un elemento de riesgo que analizar dentro del sector tecnológico y que al mismo tiempo podría levantar ciertas preocupaciones para los inversionistas que actualmente tienen posicionamiento en estas compañías. Súper. Bueno, y la semana pasada Jerome Powell nos dijo de frente, creemos que las acciones están un poco más caras. Y es, digamos, cada vez que un miembro de la Fed empieza a tener esos discursos direccionales, digamos, los mercados empiezan a ver que puede haber algo de sobrecalentamiento en los mercados. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, es verdad que el mercado se ha venido comportando de manera bastante positiva. Es un mercado que está muy caliente, que tuvo unas correcciones la semana pasada. Vimos correcciones en Estados Unidos, en la Unión Europea. Estuvimos hablando de todos estos múltiplos elevados que podrían empezar a tener correcciones hacia final de septiembre. En este momento se están hablando de posiblemente octubre, ya que en septiembre tuvimos un rally mayoritario durante todo el mes. Y lo que mencionó Powell es cierto. Estos recortes no deben incitar a creer que van a venir 3 recortes, 4, 2. O sea, es un tema incierto y que va a estar muy sujeto a los resultados de empleo y de inflación de Estados Unidos que vamos a ver en los próximos meses. Ahora, la probabilidad por la tendencia que estamos viendo es que lleguemos a ver 2 recortes más, pero esto podría tener un revés en caso tal de que viéramos unos datos macro negativos.
Entonces, un poco lo que estamos viendo es que es normal que haya, pues, que haya correcciones después de un rally tan grande. Los resultados corporativos siguen, en términos generales, soportando la dinámica de la renta variable, particularmente en Estados Unidos, pero un poco la sensación es que estas valorizaciones están acotándose un poquito. Seguramente va a haber correcciones en octubre. Puede ser que estas correcciones sean compradoras, pero un poco el mensaje, al igual que pues nos lo dice la Fed, es que hay que ir con cautela porque sí puede haber descensos, pero estos descensos pues pueden irse moderando en la medida en que nos acerquemos al 2026. Bueno, ahora sí, el tema que a todos nos preguntan y es el tema del dólar. Vimos la semana pasada que habíamos tocado 3.840 y luego el tipo de cambio subió a 3.900 y esta semana empezamos con una tendencia un poquito alcista. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos cómo la estás viendo. Bueno, ya me quemaron una vez con el tema del dólar. Yo estaba hablando de, bueno, podríamos llegar a ver unos precios más bajos siguiendo un poco el momento con el que veníamos. Pero los indicadores que estamos viendo, por ejemplo, en el DXY estamos viendo unas bajadas. Estuvimos viendo después, posterior a un rally que veníamos teniendo. Esto nos indica que estaríamos viendo unas tasas de cambio un poco más altas de lo que estamos viendo en este momento, ¿sí? La expectativa, como ya lo veníamos diciendo también con nuestros modelos, que una cosa es, nosotros esperamos que en el muy corto plazo tener un movimiento bajista, pero con un retroceso hacia un valor mucho más cercano a los 4.100, 4.300, particularmente porque todo esto ha ocurrido por las capitalizaciones del gobierno. O sea, si el gobierno no estuviera haciendo estos movimientos, esto no ocurriría. Pero también tenemos una situación, por ejemplo, tenemos el Brent que vino bajando por un aumento de las expectativas de productividad por parte de la OPEP Plus. Entonces esto haría que el petróleo baje y al fin y al cabo gran parte de los ingresos de Colombia dependen de las exportaciones de petróleo. Si tenemos un petróleo más económico y con unas expectativas de largo plazo mucho más bajas en la extracción petrolera, lo que vamos a terminar viendo va a ser una erosión en esa tasa de cambio colombiana. Entonces, por un lado, los factores financieros que afectan a esta tasa de cambio están viéndose un poco más negativos, llevando a una tasa de cambio más alta. Y por otro lado, los ingresos para Colombia a partir de sus exportaciones también podrían verse erosionados, lo que podría llevarnos por consecuencia a una tasa de cambio un poco más alta. En síntesis, lo que estamos viendo es que efectivamente los factores globales están incidiendo de forma contundente en la dinámica del tipo de cambio local, pero pues obviamente esa tendencia de apreciación se pues profundizó por las monetizaciones del gobierno. Ya esas monetizaciones están llegando a un final y un poco lo que estamos viendo ahorita es qué está pasando con el DXY, que está subiendo un poquito ante la expectativa o el mensaje un poco más cauto por parte de la Fed, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ahora ya pues se nos está acercando el final de nuestro espacio, pero no nos podemos ir sin hablar un poquito de qué está pasando con los test. ¿Qué viste la semana pasada? ¿Qué pasó con la renta fija a escala global y qué pasó con la renta fija a escala local? Bueno, después del anuncio de la Fed tuvimos un movimiento un poco negativo a nivel local en la parte de renta fija, también lo que veníamos hablando de las expectativas aumentadas de inflación para Colombia. Entonces, este es un movimiento que en el corto plazo se siga manteniendo siempre y cuando el dato de inflación se mantenga, digamos, dando una sorpresa por encima de lo esperado. Aunque sea pequeña, esa expectativa, digamos que es lo que más termina marcando ese rumbo para los test. A nivel global también tuvimos una subida con el recorte por parte de la Fed porque hubo un poquito más de apetito de activos de riesgo, pero como ya vinimos hablando, hay que ser mesurado al momento de hacer estas inversiones en estos eventos tan particulares, porque aunque abren ventanas de oportunidad interesantes para invertir, también podríamos estar cayendo en ese FOMO de nos vamos a perder la oportunidad del rally de nuestra vida y lo mejor es buscar evitar estas situaciones porque también en ese afán de entrar en estos puntos podemos terminar cayendo, por ejemplo, en comprar una Nvidia en enero y ver que venía con un rally increíble y luego cae durante 2 meses seguidos y luego se procede a recuperar durante 6 meses. O sea, estas situaciones, cuando empezamos a invertir con estas perspectivas de muy corto plazo, pueden poner en riesgo nuestro patrimonio. Y ahí lo mejor suele ser diversificarlos y buscar una estrategia sólida en el largo plazo que nos ayude a construir un patrimonio sólido. Entonces, en síntesis, un poco ya acotando al mercado de renta fija, pues vimos un mercado que obviamente se ha valorizado en parte por las operaciones de manejo de deuda del gobierno, por una expectativa de una inflación, digamos, estable, pero con una senda, digamos, pues con algunas presiones y por la posibilidad, pues que efectivamente el Banco Central colombiano baje sus tasas de referencia en el
digamos, posiblemente en el 2026, porque ese es un tema clave y es que pues al principio nosotros estamos montados en la posibilidad de que el Banco de la República bajara sus tasas de referencia. Con los datos de inflación reciente hemos visto que efectivamente el Banco Central se va a quedar posiblemente quieto y tenemos la reunión del Banco de la República que se viene ya casi. ¿Tú qué estás viendo y cómo pensarías que se va, digamos, mover esa reunión? Bueno, mi expectativa es que el Banco de la República probablemente no realice una bajada de tasas en el corto plazo. De hecho, en algunos casos muy conservadores es probable que no lo haga en todo el año, debido a que con la bajada de tasas de Estados Unidos estaríamos viendo un movimiento interesante en ese diferencial para Colombia, lo cual podría mantener un poco nivelada esa tasa de cambio sin que se nos vaya demasiado arriba, lo cual ayudaría a controlar un poco la inflación en cuanto a los bienes que importamos. Pero si la inflación continúa subiendo poquito a poquito, no le daría ningún incentivo al Banco de la República para bajar tasas a nivel local, aunque nos dejaría un costo de ese margen de esa tasa de interés real que estaríamos pagando en intereses, pero sería como algo que el Banco de la República dice: estamos dispuestos a asumir este costo de capital más elevado a cambio de un control de la inflación en el corto plazo, porque al menos para nosotros esa sensibilidad a un rebote en la inflación es mucho más grande de lo que podría ser, por ejemplo, para un Estados Unidos o un país desarrollado. Es muy fácil de que esos pequeños cambios hacia arriba de la nada se conviertan en saltos mucho más grandes. Estaríamos viendo unos 100 básicos, 150 básicos, como pudimos estar viendo hace un par de años. Perfecto. Entonces, en síntesis, no habría movimientos de tasas para un inversionista de a pie, pues eso implica que posiblemente vamos a tener estabilidad en las causaciones de portafolios de renta fija y posiblemente para estos instrumentos de corto plazo, pues también deberíamos ver tasas relativamente estables pues en los próximos meses. Y bueno, ¿qué tenemos que saber para esta semana? ¿Cuáles son esos datos clave que pues tenemos que estar pendientes que van a influenciar en la dinámica de los mercados? Bueno, hay que estar pendiente de los resultados de datos corporativos de la Unión Europea. Estamos viendo unas posibilidades interesantes de cómo van a resultar para esta semana. Es como a lo que yo le estaría prestando atención en este momento particularmente. Perfecto. ¿Y de datos de económicos? ¿Tienes alguno que tengamos que estar ahí en el... Bueno, ahorita específicamente a cierre de fin de mes, no, sino para el inicio del próximo mes. Estamos viendo ya todos los datos macro para Estados Unidos, para ADP, todo Colombia. el tema de Entonces va a empleo? ser una semana muy movida y esta podría ser una semana de anticipación a esa próxima semana. Perfecto. Y bueno, para cerrar, Esteban, cuéntame un poquito de ese dato curioso, el efecto de los tacones. ¿Qué es eso? Ese dato curioso que la gente utiliza como indicador líder para prever recesiones. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué está pasando? Y cuéntanos qué es. Bueno, hay todo un tema de economía, de artículos que se suelen consumir mucho más durante las recesiones, especialmente artículos que son como gustos relativamente económicos, ya que durante los periodos de dificultad económica las personas tienden a comprar menos viajes, menos autos de esos artículos costosos y empiezan a darse gustos un poco más pequeños. Y por ejemplo, cosas como simples, un tacón, un labial, bueno, los tacones, un labial, una pizza, son cosas que las personas Una suelen pizza. consumir más, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque es que es algo económico que la gente puede consumir, darse el gusto en una situación de incertidumbre económica. Entonces, cuando el consumo de estos artículos aumenta, tiende a ser un indicador de que la economía no está pasando por un muy buen momento. Ok, ¿viste lo de la pizza esta semana que hubo unas ventas en Colombia impresionantes? Estuvieron bastante altas. ¿Será que Estuvieron puede ser bastante, puede ser un puede indicador. anticiparnos? Bueno, Esteban, pues muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos la próxima semana en nuestro Expreso Financiero, donde le vamos a hablar sobre las noticias que tienes que saber para empezar la semana y para tomar tus decisiones financieras.